Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio hoy a nuestro séptimo webinar propuesto por el Colegio de Médicos de Catamarca, creando este espacio para tratar temas en relación a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Hoy con la mirada un poco apuntada hacia el manejo y tratamiento de la información. En estos tiempos de COVID nos parece sumamente importante, interesante, no tan solo para la comunidad médica, sino también para la comunidad en general, tener la visión de quienes nos informan, tanto en la prensa escrita, radial, eh, para lo cual hemos convocado a referentes periodísticos locales, nacionales y a nuestro amigo Vadim Nisanchuk, abogado de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Con este objetivo, permítame hacer la presentación de los panelistas que hoy nos acompañan. Vamos a empezar por nuestras panelistas, nuestras damas primero. Nos acompaña hoy la licenciada en Comunicación Social, Alejandra Saravia. Ella es jefa de la sección de política del diario El Ancasti de nuestra ciudad capital. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el gusto de contar con la licenciada Magdalena Villemur. Magdalena es responsable de prensa de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires y es asesora de prensa del Consejo Federal de Entidades Médicas de todo el país, entidad que nuclea los colegios médicos de la República Argentina. Desde nuestra ciudad nos acompaña el licenciado en Comunicación Social Mario Laplaca. Él es también locutor nacional, es actualmente uno de nuestros referentes en el periodismo radial, actualmente desempeñándose en Radio El Ancasti de nuestra ciudad. Además es corresponsal de Cadena 3 Córdoba en nuestra provincia. Haciendo referencia también al periodismo radial, el señor Jorge Álvarez nos acompaña hoy. Él también es periodista y locutor actualmente en Radio Valle Viejo de la ciudad de Valle Viejo en nuestra provincia de Catamarca. Nos acompaña también como referente de nuestro periodismo el señor José Alsina Alcover. José es un periodista que está especializado en periodismo económico, en periodismo político y periodismo social. Él actualmente lleva a cabo su profesión en FM La Isla de nuestra ciudad capital. Un especial agradecimiento, José, a quien desde el principio queremos excusar porque probablemente tenga por obligaciones superpuestas, quizás, y esperemos que no, que abandonar antes el panel. Muchas gracias, José. Nos acompaña también para darle el toque, digamos, desde la provincia de Córdoba, con la cual tanta vinculación tenemos, el señor Miguel Clariá. Como todos sabemos, Miguel es un periodista destacado con la federalización de Cadena 3, ya lo escuchamos en todos lados, pero bueno, ¿quién no ha escuchado a Miguel en su Radio Informe 3 llegando desde un colectivo a Córdoba? En el taxi que nos llevaba antes de ir a alguna cátedra en el hospital de clínica, su voz ya en el radio informe anunciaba que habíamos llegado y aquellas mesas de café todavía hoy vigentes con Mario Pereira a media mañana entre el paso de una cátedra a otra. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gusto que acompañes a nuestros referentes provinciales y la predisposición que tuviste junto con todos nuestros invitados de participar desde el primer momento. Desde la ciudad de Buenos Aires, Vadim Nisanchuk. Él es abogado especialista en responsabilidad médica y actualmente es abogado de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Vadim. Si puedes encender tu video, te lo agradecemos. Completa el panel para ayudarme a moderar esta charla el doctor Pablo Marín. Pablo es miembro de nuestro consejo directivo del Colegio de Médicos de Catamarca y actualmente es el secretario de Extensión Universitaria e Institucional del Colegio de Médicos. Así que bueno, redoblar y renovar el agradecimiento a cada uno de ustedes
y en participar de esta actividad. La idea está dicha, la idea está propuesta. Queremos escucharlos en esta primera ronda y luego, bueno, serán ustedes quienes vengan con las repreguntas y el reanálisis. 90 días de pandemia, 90 días de pandemia en Argentina con realidades tan distintas, 90 días con Catamarca siendo particular a nivel nacional con caso cero, pero acabo de poner en Google coronavirus y me da en 0.73 segundos 3.160 millones de resultados para leer. ¿Qué hacemos con esto, señores? Bien. ¿Puedo empezar? Sí, claro, José. Bueno, yo creo que la humanidad vive una situación bastante compleja y a la vez, por supuesto, única. Yo siempre sostengo que si esto que sucede hoy hubiera sucedido hace 100 años atrás, yo creo que el desastre hubiera sido peor. ¿Y por qué? Porque hoy, afortunadamente, esta comunicación que tenemos, que ojalá pueda servir para que nos despierte a nosotros otros conocimientos y el resto también, hace 100 años atrás, las comunicaciones eran tan, pero tan improbables de que lleguen a tiempo, que la gente se moría porque, si bien es cierto, puede que hoy no haga falta en estas circunstancias, pero no había antibióticos, no había medicamentos, la gente se curaba como podía. Entonces, yo creo que debemos agradecer mucho a la comunicación de hoy, el que podamos saber qué es lo que le pasa al vecino, qué nos sucede a nosotros y qué le sucede al resto del mundo. No es menos cierto de que estos 90 días que bien dices vos, nos han hecho conocer lo que no pensábamos a esta clase, a esta sociedad, porque nunca nos imaginábamos que no podíamos salir a determinadas horas. Antes, para que nosotros no podamos salir a la calle, tenía que haber un toque de queda, que es lo que conoció la Argentina por cuestiones políticas, pero nunca una restricción para poder salir y comunicarnos con el resto. Entonces, también hay algo que es muy importante, y es que Catamarca está exenta de esto, pero yo quiero recordarle a quienes no estén en Catamarca, que por ejemplo nosotros tenemos un departamento como Antofagasta de la Sierra, que tiene 28.000 kilómetros cuadrados y que tiene menos de 1.000 habitantes. Y Tucumán, que tiene 22.000 kilómetros cuadrados y un poquitito más, tiene más de 1.000.000 de habitantes. Es decir, lo que hoy nos pasa a los catamarqueños también es una cuestión de territorio. En Córdoba, la situación es muy diferente. Es una provincia que demográficamente nos supera enormemente, pero territorialmente no. Es decir, cuando se haga el análisis, seguramente dentro de 50 años mucho más tranquilo, se pensará en los catamarqueños que tuvieron la providencia de la Virgen del Valle, que tuvieron la providencia de no estar todos juntos en un mismo lugar y que uno pueda caminar por la calle y pueda, en que la poca población nos ayude a que de alguna manera no estemos todos tan, como decía antes, tan juntos y eso sea suficiente para que no nos contagiemos. En fin, son cuestiones que tienen que ver, me parece, mucho con el territorio donde vivimos, y hablo de lo que pasa en Catamarca porque es lo que creo que vivenciamos todos, ¿no? No sean tímidos, pueden hablar. Cedo la palabra a las damas, así que no sé si quiere Magdalena o Alejandra. Alejandra, Bueno. ¿querés sumarte vos primero? Ahí voy, dale. Bueno, sí, siguiendo ahí con la línea, lo que yo había pensado, lo que había traído como tema es qué había pasado, cómo nos estamos informando en este momento. Y bueno, en realidad todos los informes indican que la gente en esta época y en esta pandemia, una situación que se dio es que volvió a los medios de comunicación.
todas las estadísticas indican que nunca antes tuvimos tanta audiencia como en esta época de pandemia, ¿no? Esto implica que la gente tuvo necesidad de buscar información y por otro lado de refugiarse en fuentes confiables, ¿no? Lo que se ha dado en este periodo es por un lado, una vuelta a los medios y también a los medios que ya tenían cierta trayectoria, cierto sello, cierta marca, ¿no? Lo que nosotros vemos, yo en particular puedo hablar del diario Lancasti, en el que estoy hace 10 años, y un poco también de Lancasti Digital, que si bien no trabajo ahí, hablé con su jefe, Marcelo Gallo, que bueno, estuvimos hablando un poco de cómo había sido el panorama en esta pandemia. En el caso del diario se profundizó una tendencia que se da a nivel mundial y que es la caída del papel, ¿no? Sin embargo, en Catamarca se ha dado una particularidad y es que esa caída no ha sido tan drástica como en el resto del mundo. Acá la venta del diario en papel cayó un 10%, según las estimaciones que tiene la empresa. Cayó la venta en la calle, esto teniendo en cuenta los canillitas que en el primer tiempo de la pandemia no salían a vender, y sí aumentó la venta a domicilio, esta posibilidad de llevar el diario a domicilio, y lo que se ha notado también es una fidelidad con la marca. Entonces, hubo una baja, tanto en la venta de papel, como en la inversión publicitaria, que eso creo que lo sufrieron todos los medios, y se da esta paradoja de tener cada vez más audiencia, pero también estar siendo afectados por la crisis económica global, ¿no? Y a la vez se dio un movimiento importante, una tendencia que se confirma, que es la digitalización, el aumento del tráfico de lectura de diarios digitales. En Catamarca, de acuerdo a lo que yo pude ir averiguando, conforme a algunas mediciones que hay, por ejemplo, en el caso de Lancasti Digital, hasta enero de este año, antes de la pandemia, tenía 2 millones de visitas por mes, y en marzo se produjo el récord de visitas, superando los 3 millones de visitas mensuales. Esto, lo que quiero decir es esta necesidad de volver a buscar fuentes confiables. Esto se vio mucho en este periodo de pandemia, se lee mucho lo que tiene que ver con todas las medidas que se toman durante la cuarentena, lo que se permite, lo que no se permite, y también me decían que se lee mucho todas las noticias relacionadas con lo científico, si viene la vacuna, qué efecto, ahora por ejemplo la cuestión del plasma, como que hay mucho interés y la gente lo busca en los medios a cómo vamos a salir de esto, ¿no? Esto también, para terminar esta parte, nos enfrenta o nos pone en un gran desafío el periodismo, y es la posibilidad de brindar información certera, esto de no engancharnos con las fake news que aparecieron mucho en este periodo, esta posibilidad de volver a chequear y de volver a las fuentes es un desafío que el periodismo tuvo en esta pandemia. Por ahora, hasta ahí. Ok. Bueno, yo me sumo un poco con lo que estaba contando Alejandra. Primero quiero agradecer a todos los que están conectados y nos están escuchando. Agradezco al Colegio de Catamarca por esta convocatoria, por una temática que me parece súper interesante. Mi trabajo como responsable de prensa y de comunicación de entidades médicas, sobre todo en este contexto de la pandemia, es llevar información lo más concreta, lo más real, lo más verídica posible, sobre todo porque creo que estamos en un momento de sobreinformación, y esto va en línea con lo que contaba Alejandra. Los medios, hay gente que quizá en su vida, o por ahí no estaba acostumbrada a leer los medios. Creo que no hay persona que hoy no prenda el noticiero, no abra una página online. Todo lo que es Clarín, La Nación y Infobae, que son medios nacionales, han visto un crecimiento muy grande de los clics, como le dicen a ellos, a lo que es la manera de medir las notas y el consumo que hay. Estos diarios en particular, no sé, y admito mi ignorancia con respecto al resto de los medios en provincia, pero La Nación y Clarín tienen una modalidad de lectura en la cual la gente puede leer hasta 30 notas por mes, y después hay que pasar un sistema de suscripción obligatorio,
en el cual hay que suscribirse y es una manera también de hacerle frente a la caída del diario papel, como también decía Alejandra. Así que creo que hay un acercamiento a los medios y me parece que esto también tiene como una doble vía, y es que accedemos a información que muchas veces viene de medios importantes y eso no quiere decir que sea 100% cierta. Hay mucha fake news, hay mucho rumor, hay mucha cosa de lo leí en redes sociales y no lo chequeé y lo llevé a tapa y al día siguiente tengo que salir a desmentirlo y demás. Y me parece que lo que hubo, sigo hablando como responsable de prensa de entidades médicas, hubo una necesidad de volver a la fuente, que es a los médicos, a que los médicos nos digan qué es lo que pasa, sabiendo que es una enfermedad nueva, que es una pandemia que está afectando a nivel internacional, sabiendo que la OMS hay un día que dice que no hay que usar barbijos y al día siguiente dice que hay que usarlos, y idas y venidas con información médica que no tiene nada que ver con un error que nada, me parece que corresponde con la desinformación que todavía hay de una enfermedad que es nueva. Yo le contaba antes al resto de los panelistas que en Buenos Aires se vive una situación bastante particular, y es que hay un descreimiento bastante fuerte con respecto a la información. Y me parece que es porque también se instaló la grieta en la pandemia. Sí. Y me parece que eso es terrible como sociedad y como persona que vive en Buenos Aires. Los medios nacionales les falta federalismo, les falta hablar del interior, falta contar qué es lo que pasa, y viven pensando en lo que pasa en Buenos Aires todo el tiempo, y hay una cosa de grieta. De repente la concepción que tiene la gente es que si hay un infectólogo hablando de seguir con la cuarentena es pro gobierno, y si sale un infectólogo hablando de que es mejor empezar a liberar cosas y cuidarnos más con el distanciamiento y no solo con la cuarentena, tiene que ser un médico mandado por la oposición. Entonces, también estamos en esos embates de la grieta en la información, de la grieta en la comunicación, y me parece que esta es una oportunidad óptima para los círculos médicos, para las entidades médicas, de tomar un poco más de posición, porque siempre el médico tiene un status quo, tiene una entidad en la sociedad, pero hoy en los medios ocupa un lugar que creo personalmente que no ocupó nunca, y se han convertido también en comunicadores sociales, pero también hay que tener mucho cuidado, porque bueno, yo comentaba con el resto de los panelistas que hemos tenido situaciones de fake news de medios nacionales dando por hechas determinadas situaciones o trascendidos que no eran ciertos, y mi labor ahí un poco es, tratar de llevarle a los medios la información correcta y tratar de que le llegue a la gente, porque en definitiva lo que yo necesito es que la gente sepa cuál es la realidad detrás de todo lo que pasó. En particular, no me quiero extender mucho porque le quiero dar lugar al resto del panel para hablar. En Buenos Aires vivimos como picos de información determinada, y Vadim en esto me va a poder ayudar también. Las primeras semanas de la cuarentena, la labor del médico era lo primero que estaba puesto en los medios, el tema del aplauso a las 9 de la noche, pero también tuvimos una situación muy seria, que es que se empezó a hacer una cosa muy grave de desprestigiar al médico que vivía en un edificio y estaba trabajando con enfermos de coronavirus. Vadim ha recepcionado seguramente muchas denuncias de discriminación por parte de los vecinos de los médicos que estaban trabajando en el contexto de la pandemia. Entonces ahí hubo como una cosa un poco cínica de la sociedad de te aplaudo a las 9 de la noche, pero si vivís en el edificio, quiero que te vayas a vivir a otro lado. Después pasamos a una etapa en donde los infectólogos y los infectólogos sobre todo ocuparon un lugar, creo que hasta privilegiado en los medios, porque eran la voz autorizada para hablar, y después entramos en una etapa no de angustia, pero sí de llamar la atención, de decir, ojo que no nos vamos a morir solo de coronavirus. Hay gente que no se está yendo a atender con enfermedades crónicas o con enfermedades persistentes, porque lo que se está bajando de los medios es el pánico a salir a la calle, el pánico al coronavirus, se ha transmitido, creo que desde los medios, en eso me parece que tendríamos que también hacer un mea culpa a todos los que o trabajamos con los medios o para los medios. Insisto, siempre desde el punto de vista de provincia, porque no estoy autorizada a hablar de los medios nacionales, de los medios nacionales, pero no estoy autorizada para hablar de los medios de cada provincia. Se ha bajado una cosa de pánico extremo,
y también hubo una etapa en donde los médicos, los cardiólogos, los neurólogos, los médicos que estaban vinculados a tratamientos oncológicos tuvieron que salir a decir, por favor, sigan tratándose, sigan viniendo a los consultorios, sigan viniendo a los hospitales, porque la vida tiene que continuar y tenemos que aprender a convivir con esto, pero hay como una puja entre, los medios me dicen que no puedo salir, me están cada vez fortaleciendo más la cuarentena, pero también hay una realidad que están cayendo mucho las atenciones a los pacientes con enfermedades preexistentes, y creo que ahí hay una cosa de responsabilidad de los medios y de quienes le bajan también información a los medios sobre estas cuestiones. Así que yo para redondear un poco en esto que quería decir, es que me parece que las entidades médicas tienen una oportunidad única para llevar un poco de tranquilidad y de transparencia en la información y tratar de evitar lo más posible lo que tiene que ver con las fake news, que lamentablemente es algo con lo que también tenemos que convivir, además de con el coronavirus. Mario. Hola. Hola. Sí. Si me permiten tomar la palabra y algunas cuestiones que quería decir, que me parece que dan pie a algunos comentarios. ¿Les parece correcto que tome la palabra en este momento? Por supuesto, en primer lugar quiero felicitar al Colegio de Médicos de la provincia de Catamarca, porque este tema es un tema que está ahora sobre la mesa y un tema muy importante. Estamos hablando de una actividad esencial. El periodismo es una actividad esencial porque en toda república la función del periodismo es la de informar a la población sobre los actos de gobierno y la de divulgar. ¿O acaso no me van a decir que de muchas cosas, inclusive los médicos, se enteran primero a través de los medios que antes de lo que diga el ministerio a través de un comunicado, cuando lo saca el comunicado? Y estoy hablando de los ministerios de Nación y de Ciudad y de la provincia de Buenos Aires y de las provincias en general, habiendo sido asesor de algunas gestiones de distintos ministerios, lo digo, a veces le cuesta mucho a las instituciones estatales, a los organismos estatales llegar al público, y ustedes con un abrir y cerrar de ojos, con una placa televisiva, con algo en una noticia en un diario por internet, llegan rapidísimo. Así que la importancia es fundamental. Ahora, que el periodismo tenga como fuente a los médicos en temas médicos me parece buenísimo. Lo que me parece también es que tenemos que mirar un poco hacia adentro y ver qué médicos hablan sobre qué. Yo he sido víctima, no en lo personal, pero sí las personas a las que defiendo, que son médicos desde hace 20 años y en todo el país, porque Seguros Médicos tiene un seguro de responsabilidad profesional que está en todo el país y cada vez más, y a veces sufrimos que en televisión o en algún medio o en algún diario de internet o el que sea, medios en general, un médico traumatólogo opina de obstetricia. Lo mismo que ahora hay médicos todólogos que opinan sobre epidemiología. Entonces, un poco me parece que la seriedad la lleva el Colegio de Médicos y que los medios, cuando necesitan escuchar a alguien, no llamen al médico vecino, no llamen al médico familiar, a mi primo que es médico y que trabaja acá, sino que recurran a la fuente. Y la fuente son los colegios médicos, los círculos médicos y las asociaciones profesionales. Lo digo como alguien que trabaja hace 20 años intentando ser una herramienta entre los médicos y tribunales, entre los médicos y los periodistas, porque lo que se dice en la televisión, lo que se dice en un medio, queda grabado y la gente puede hacer cosas al respecto. Entonces, a mí me parece muy importante esta actividad y espero que esta sea la primera de muchas actividades entre el periodismo y el Colegio Médico de Catamarca, y que la fuente en temas médicos tienen que ser los médicos en la especialidad que corresponda. Por eso uno no le puede pedir a un periodista o a un productor de un programa periodístico que sepa todo sobre cuál es la especialidad que tiene que ver con tal o cual cosa. Por eso deberíamos empezar, que este sea el puntapié inicial de una campaña, que los medios masivos de comunicación recurran al colegio y sea el colegio el que defina quién sale a hablar de cada tema. Eso me parece muy importante. Después, hay otra cuestión, la confidencialidad. ¿Qué puede decirle un médico a un periodista y qué puede hacer público ese periodista? No nos tenemos que olvidar que en la República Argentina tenemos una ley de protección de datos personales.
Yo tengo algunas publicaciones hechas en redes sociales sobre la prohibición que existe sobre publicar los datos de una persona, hablando de este tema puntual, que es COVID positivo. Eso no está permitido, es decir, mi derecho a que no se sepa la identidad, mi identidad, está vigente. Algunos podrán decir, bueno, pero hay una cuestión de salud pública. Sí, por supuesto que hay una cuestión de salud pública, y está previsto también. Por eso, aquel que es COVID positivo y que se sube al CISA, que es el sistema integrador de toda la República Argentina sobre los datos que uno sube y que maneja el Ministerio, epidemiológicamente hay un equipo en cada lugar que decide a quiénes hay que contactar. A ver, si yo doy positivo mañana en un hisopado, el grupo epidemiológico del lugar donde yo me trate me va a decir, bueno, en los últimos 14 días o en los últimos 10 días, yo responderé las preguntas que me hagan. ¿Usted con quién estuvo? ¿Dónde trabajó? ¿A dónde fue? Y ellos van a ser los que se van a contactar, o me van a decir a mí, contáctese con esta persona, contáctese con esta persona, y dígale o que venga, o que se aísle, etcétera, etcétera. Pero no se puede publicar. Hace poco tuve que hacer una denuncia penal en la ciudad de Pergamino, porque los medios estaban divulgando la identidad de un médico que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y en Pergamino, y dio positivo. La verdad que lo que le pasó fue horrible, fue una casa de brujas, porque como bien decía Magdalena, y lo dijo Alejandra antes, acá la sociedad con estas situaciones, la sociedad que tenemos, la sociedad que formamos parte, así que esto no es señalar al otro, la sociedad que nosotros supimos construir hasta acá, es un poco hipócrita. Entonces a las 9 de la noche te aplaude, pero después, si sos médico, encima sos... Entonces, mucho cuidado con la confidencialidad porque hay una ley que protege los datos personales. Esto no significa una ley mordaza para el periodismo. El periodista puede informar, tiene que informar, y bien que lo hacen la mayoría de ellos. El asunto es que no se puede escrachar con nombre y apellido de una persona porque el manejo epidemiológico que se hace está justamente llevado adelante por especialistas. Este tipo de situaciones nos llevó a nosotros, como Asociación de Médicos Municipales, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares como Seguros Médicos, a hacer denuncias y a pedir que haya una ley. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que castiga los scratches, es decir, vos vivís en un edificio y pusieron un cartel que dice tal o cual cosa, que dice que no entres, que tengas cuidado, que esto o aquello, bueno, no configurará una amenaza, no configurará hostigamiento, pero es un escrache, porque a vos, por ser médico, te pusieron un cartel, o te tocaron el timbre, o te pasaron el papelito por abajo de la puerta. Así que quería comentarles eso. Y otra cosa que les quería comentar tiene que ver con, alguien mencionó los tratamientos con plasma, después hay otro, corríjame, yo no soy médico, así que el vocabulario que uso es incorrecto la mayoría de las veces, pero hay otro tratamiento que tiene que ver con un algo de dicloro, una cosa así. Bueno, hay dos tratamientos que se están probando, utilizando, pero ojo, la Argentina en su nuevo Código Civil, en el artículo 58, establece cuáles son los requisitos. Es decir, el tratamiento con plasma, que es un tratamiento que no está aprobado, no tiene autorizaciones oficiales, porque no tiene los estudios necesarios correspondientes, los lugares que lo apliquen, por eso es muy importante, porque se está a través de los medios convocando a la gente para la extracción. Pero ojo, porque después la gente se acerca a los lugares de atención médica reclamando el tratamiento con plasma. Ojo, porque las instituciones y los médicos que decidan llevar adelante ese tratamiento con plasma o el otro, que tiene que ver algo con el cloro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, tienen que cumplir con los requisitos del artículo 58, que más allá de que esta charla tenga una duración de 1 hora, 1 hora y media, sepan que estoy a disposición para aportarles todos los elementos legales que les estoy diciendo ahora por Zoom, se los paso por WhatsApp o como sea. Grábenselo, el artículo 58 del Código Civil establece los requisitos para que una institución o los médicos, o la institución y los médicos apliquen esos tratamientos. Se requiere una serie de autorizaciones. Sí. Lo que vos decís, hay dos cosas de consideración. Uno se llama hidrocloroquina, que es la palabra que no te sale, y eso ya está chau. Ya hasta la OMS, que fue y volvió, ahora volvió, y está chau. Y el asunto del plasma lo vamos en 15 días a tocar con el doctor Pollack, que es el que está manejando esto a nivel nacional, y se está por hacer una ley
que va a regular todo esto. Pero el plasma también es algo experimental y como experimental... Perfecto. Bueno, muy bien, porque con el tratamiento de estos temas en los medios masivos de comunicación, parece ser que algunos piensan que como lo leen en algún medio masivo, después van, porque acá nos ha pasado, ayer tuvimos un lío en un hospital de Pompeya, porque los familiares tenían a la madre muriéndose, pobrecita, en terapia intensiva, y empezaron a hacer un lío en el hospital reclamando el tratamiento con plasma. Me llamó el director y me dijo, lo que pasa ¿qué hubo, bueno, lo que pasa es que hubo muchísima publicidad de que un político conocido le fue muy bien con el plasma, que vaya a saber si le fue bien con el plasma, lo veremos después y se verá cuando se hagan los estudios, pero la gente quiere lo mismo que le tuvo el político, es tal cual, eso siempre pasa lo mismo. Sí, pero bueno, como mi función es cuidar al equipo médico, sepan Totalmente. que para hacer ese tipo de tratamiento se requiere cumplir con una serie de requisitos legales que están en el artículo 58 del Código Civil. Bien. Quería aportar una cosita a lo que dijo Vadim antes que terminemos esta ronda con Miguel, Jorge y Mario. Vadim te está refiriendo al tratamiento con plasmaféresis, como bien dijiste, con plasma. Es cierto también lo que dice Pablo de la hidroxicloroquina, que fue y volvió, y desde la hidroxicloroquina pasaron un sinfín de medicamentos que no son antivirales, sin embargo se utilizaron para esta virosis, y eso constituye una figura dentro de la medicina que es de implicancia médico-legal y que la hablamos con nuestros invitados anteriores extranjeros, que es la prescripción fuera de etiqueta. Es decir, es dar a un paciente un medicamento que no está previsto inicialmente para ese fin. Pero además de esto de la hidroxicloroquina, lo que decía Vadim es la utilización del clorito de sodio, que es el clorito de sodio es un compuesto que tiene un límite de toxicidad extremadamente delgado y que hay inclusive lamentablemente tutoriales e instrucciones para instar a la fabricación casera de clorito de sodio con lo que eso significa. Así que nos parece muy interesante tu aporte, Vadim. Miguel, Mario, bueno, Jorge. Sí, tengan en cuenta que mi trabajo es cuidarlos a ustedes. Si a ustedes viene una familia, un paciente, y les exige este tipo de tratamientos, tienen el artículo 58 para cubrirse, para defenderse, porque los amenazan hasta con hacer abandono de persona. Ayer tuvimos una suerte de manifestación en la puerta del hospital con toda la gente del barrio movilizada por los hijos y familiares de esa paciente. Entonces, la forma de defenderse es invocar el artículo 58. Muy bien. Miguel, Perfecto. Mario, Jorge. Mario, Jorge. Bueno, sigo yo si quieren. Dale, Mario, dale. Bueno, agradecerle al Colegio Médico, naturalmente a los colegas, amigos, bueno, a maestros de periodista como el señor Miguel Clariá, así que me siento como en un examen a veces, así que más difícil. Por eso traje cuadernito, todo anotado para no olvidarme. Pero voy a tomar lo que dice Vadim, y justo yo hice algunos apuntes de la autocrítica de la tarea periodística. Me parece que nos faltan, busqué 3 visiones que tienen, digamos, al ser visiones cada uno a su particularidad, pero van a un mismo rumbo, que es la responsabilidad como periodistas. Esto me parecía interesante, tomo una quizás más dura con la tarea nuestra, que la que hace Leila Guerreiro, que es periodista, ensayista. Ella dice que a veces los periodistas nos hemos convertido en esta pandemia en promotores del susto. Estigmatizamos al contagiado, algo se dijo, lo dijeron recién, y resalta la importancia de no solo dar datos, sino de contar las historias de lo que significan esos datos, y no solamente decir hoy tuvimos tanta cantidad de infectados, de muertos, sino saber que detrás de cada uno de esos infectados, y sobre todo de cada uno de esos muertos, hay una persona. No perder la humanidad de la información. Y habla de algo que es interesante y también se dijo, que es la exacerbación de las posturas discriminatorias. Me hace acordar mucho cuando comenzó el tema del HIV, cómo se discriminaba muchas veces a los pacientes y cómo ahora con los pacientes y también con los médicos, como decía recién el doctor,
caemos en discriminación. Y muchas veces los medios, los periodistas, caemos en esa discriminación, lamentablemente. La segunda postura es una postura más intermedia, de alguien que leo mucho, una colega, que es Nora Barr, periodista del Diario de la Nación, que trata temas científicos y que a mí me encanta, que, bueno, habla de la necesidad de navegar en la incertidumbre, porque nos toca. Uno dice, consultemos a los médicos, pero hoy la Organización Mundial de la Salud hace que sea, que dudemos de la misma Organización Mundial de la Salud. Así que esto es realmente, estamos como periodistas, pero como sociedad navegando ante esta incertidumbre. Dice Nora Barr también que tenemos que buscar fuentes apropiadas, es decir, buscar, como decía recién el doctor, médicos especialistas, las instituciones, círculos médicos, colegios médicos, y asociaciones que tengan que ver con esto. Es un trabajo que nos tenemos que tomar y que muchas veces no nos tomamos. Pero también dice que, en definitiva, hay que tener un sustento científico y fuentes creíbles, que es la base. Estamos volviendo a muchas de las cuestiones básicas de nuestra tarea, que era la búsqueda de fuentes creíbles y confiables. Y la última, me parece que en esta trilogía que quise hacer, me parecía que no podía dejar pasar por alto, tomé a Javier Darío Restrepo, que es un discípulo de García Márquez, que él habla del periodismo de la esperanza. No podemos, en medio de una pandemia, de una situación atípica la que estamos viviendo, hacer un periodismo que no lleve a la esperanza. Es decir, tenemos que tener un mensaje que vislumbre por lo menos alguna salida y no caer en estas cuestiones con tremendistas, muchas veces hasta circense, podemos decir, tomándose análisis al aire y haciendo algunas cuestiones que parecen realmente de falta de respeto al público, como una manera de ser responsables. Y cierro con esto. Dice, nosotros nos hemos convertido en científicos, damos consejos y hasta nos enojamos sin comprender lo que le pasa a la gente. El desafío es informar con responsabilidad y en su justa medida, pero no olvidar que debemos preservar la esperanza como un alimento vital en tiempo de crisis. Y bueno, justamente eso, yo creo que la autocrítica es ser responsables, y yo insisto mucho en que tenemos que ser un elemento esclarecedor, pero sobre todo esperanzador de las personas que nos siguen, porque estamos viviendo una situación totalmente atípica en la historia de la humanidad, ¿cierto? Miguel. Jorge. Sí, le cedo a Miguel y después cierro, no hay problema. Con todo gusto. Primero, gracias, muchas gracias al Colegio Médico de Catamarca. Seguramente muchos no lo saben, yo tengo afectos en Catamarca al punto de que una de mis nietas es catamarqueña, así que tener la posibilidad de estar vinculado por esta vía con ustedes es muy especial para mí. Segundo, voy a romper con una autonorma, que es no ser autorreferencial en periodismo. Voy a ser horriblemente autorreferencial para plantearlo, porque por suerte en este caso no estamos haciendo periodismo, estamos escuchándonos y casi que unido en una línea. No involucro a ninguno de los colegas, Jorge, José, Alejandra, Mario, hablo por mí, no voy a hablar por ninguno de ustedes, de antemano lo digo, pero sí voy a usar lo que cada uno de ustedes ha dicho hasta ahora. Cada mañana que arranco con mi programa, con Radio Informe 3, me pregunto si estamos siendo parte de la solución o parte del problema. Me lo pregunto en primera persona. Insisto en lo autorreferencial en este punto, porque no sé sinceramente, de la misma manera que ustedes, los médicos, están aprendiendo sobre la marcha en el desarrollo de la pandemia, me parece que los periodistas, incluyendo a nosotros, los más viejos, a los más fogueados, digamos, a los que hemos tenido que enfrentar más situaciones que uno cree que ya está de vuelta, estamos en el primer capítulo de una serie que no sabemos cuántos capítulos tiene y que estamos balbuceando. Cuando digo que no estoy seguro de si estamos siendo los medios, y en este caso en particular,
si estamos siendo parte de la solución o parte del problema. Decía José, 100 años atrás, bueno, decía Alejandra, tenemos que ver los clics, por ejemplo, en la web de Lancasti. O sea, hay una tecnología que nos está poniendo en tiempo real en Wuhan, China, o en Washington, D.C., al mismo tiempo que en San Fernando del Valle, o en un pueblito de Córdoba donde un policía apareció y les llevó el COVID. En ese marco, los medios y los periodistas, las empresas y los individuos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que comunicar, tenemos que informar, pero tenemos que tener mucho cuidado, lo acaba de mencionar Mario, la placa. No podemos ser los mensajeros del miedo, del pánico, ni mucho menos los que estamos buscando cuántos clics conseguimos al costo que sea. Veo y me duele y me angustia que por un clic nadie se detiene en mostrar cadáveres insepultos, camiones frigoríficos llevando bolsas, situaciones en que uno no puede dejar de preguntarse, ¿para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para informarle a alguien algo que sirva? ¿O lo hacemos para tener un clic más? Lo hacemos para ayudarnos nosotros mismos y para ayudar a la sociedad que nos está escuchando. Los datos que daba José, que daba Alejandra, cómo se ha multiplicado en este momento la necesidad y la búsqueda de información. ¿Y cómo estamos respondiendo los medios y los periodistas a esa búsqueda? Lo estamos haciendo. Badín tiene derecho a declararse burro en materia de infectología. Y nosotros somos sabelotodos. Nosotros leemos 2 artículos de un español que publicó algo y al día siguiente hacemos una editorial diciendo hay que hacer esto o hay que hacer aquello, pero además nos la venden cambiada permanentemente. ¿Quién habló de la Organización Mundial de la Salud recién? Si uno sigue la Organización Mundial de la Salud, Mario, nos la han vendido cambiada día por día y nosotros lo hemos tomado como palabra de Dios. Y después resulta que no es palabra de Dios, que Pablo lo dijo recién, lo que se empezó a considerar que ya no sirve más. Creo que tenemos que plantearnos, ya que la invitación del Colegio Médico de Catamarca es a la información en tiempos del COVID, creo que tenemos que plantearnos, y esta oportunidad que ustedes están generando es fantástica, en el ratito que he escuchado ya me he anotado 4 o 5 cosas de mis colegas, me falta escucharlo mejor. Tenemos que plantearnos si en serio servimos para algo en todo esto, o el COVID nos está sirviendo a nosotros para que nos escuchen más, nos lean más, o nos cliquen más, como si eso sirviera para algo. La información de la fake, la información manipulada, la información dirigida para quedar bien con algún funcionario de turno que no quiere tener casos en su pueblo, la información agresiva, todo eso, la verdad, no le sirve absolutamente nada a nadie. Si los periodistas y los medios hoy le vamos a servir para algo, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Dijo Mario, hay que hacer también información para la esperanza. Hay un microbiólogo español, López Goñi. El tipo se tomó el trabajo de hacer un resumen de cuáles son los datos que está dejando el coronavirus, mientras van aprendiendo los médicos y nosotros por detrás de ellos, los datos positivos que van dejando, pero lo positivo no vende. Dice el gallego, cuando apareció el SIDA, llevó 2 años de establecer el virus. Cuando apareció el COVID, llevó 1 mes. A esta altura hay 136 proyectos de vacunas posibles, eventuales, llegarán o no llegarán, pero están en desarrollo. ¿Qué vende más? Mostrar imágenes en Perú con cadáveres insepultos
o escuchar con serenidad a alguien que nos diga, la estamos pasando mal, es una pandemia terrible, pero hay científicos, hay equipos, hay investigaciones, y esto va a tener, como ha tenido siempre, una salida y una solución. Quiero plantearme en el marco de la invitación del Colegio de Médicos de Catamarca, que en lo que nos queda por transcurrir de esta pandemia, ojalá encontremos los medios, los periodistas, la manera de sumarnos a la solución y no ser una de las partes peores de la infodemia del problema. Jorge. Quedamos mudos. Jorge, por favor. Jorge, estás en mudo por eso. Ahora voy. Ahí Ahora está. creo que estoy. Ahí está. Bueno, no, tomando lo que decían, quiero partir desde marzo de esta parte, muy rápidamente, con señalar que ha sido desde el mismo momento en el que se anuncia el tema de la pandemia, el aislamiento y lo demás, un aprendizaje absolutamente para todos. Ni los gobiernos se prepararon para gobernar una pandemia, ni creo que los medios y los periodistas estuvimos preparados para manejar la información durante el tiempo de la pandemia. En ese tiempo del aprendizaje, los gobiernos tuvieron que aprender a comunicar y no han aprendido demasiado a comunicar. Los medios hemos tenido que asesorarnos como corresponde y no nos hemos asesorado como corresponde. Y entonces hemos durante todo este tiempo de la provincia de Catamarca, los 2 primeros meses o los primeros 45 días con una necesidad de información por parte de quienes nos gobernan. Y había un silencio en el que no se comunicaba, en el que no se decía qué nos estaba pasando, más allá de que seguíamos con el registro cero, y felizmente seguíamos con el registro cero, pero eran renuentes en el gobierno y la información llegaba a través de un videíto, de un comunicado 2 veces o 3 veces a la semana y nada más que eso. Y creo que en aquel primer momento la carrera por conocer quién tenía la información del primer caso de COVID en la provincia de Catamarca generó que existiera un escasísimo rigor periodístico en mucho de lo que circuló en las redes sociales y en muchos de los medios, y que generó, digamos, ya sabemos, en el caso de la provincia, más de un dolor de cabeza, más de un problema. Después el gobierno y el COE fue entendiendo que había que informar, y entonces se empezó a abrir un canal de diálogo fluido, importante, y se fueron descartando muchos de los rumores que en los primeros 30, 45 días de la pandemia fueron fuertes también en el caso de la provincia de Catamarca. Por eso hablo de una tarea de aprendizaje muy importante entre todas las partes en el marco precisamente de esta pandemia. ¿Se ha mejorado un poco? Sí. Y lo hablábamos en la previa también respecto de la credibilidad que tiene hoy la información en el caso de la provincia de Catamarca. Y creo que está sustentada por el éxito del registro cero. Si hubiéramos tenido registro, digamos, hubiéramos tenido casos ya registrados en la provincia de Catamarca, tal vez empezaríamos a dudar de la información que día a día se suministra precisamente por parte del COE. Y eso no sucedió porque el éxito del registro cero va tapando algunas otras cuestiones, va tapando algunas necesidades, por ejemplo, desde el sistema de salud en el interior de la provincia, va dejando de lado algunas otras cuestiones que se relacionan con medidas que se van flexibilizando con escaso control y que, vuelvo al punto inicial, con el registro cero, se va dejando de lado si efectivamente no se equivocaron en flexibilizar tantas cuestiones en el caso de la provincia de Catamarca. Hasta aquí pareciera ser bendecida. Muchos le adjudican mucho a este tema de la Virgen del Valle, los 400 años del hallazgo, y que por eso sucede lo que sucede. Pero lo cierto y concreto es que debiéramos decir que hasta acá ha pasado mucha cosa, a ver, desde la desprolijidad, desde la falta de información, de mucha necesidad inclusive que hemos tenido en los medios hasta de interpelar públicamente a quienes eran los encargados de brindar la información para que públicamente la empezaran a dar. Y empezó a mejorar. Y hubo, por ejemplo, el sistema que se utiliza hoy por el Ministerio de Salud de la Nación, similar es lo que se comenzó a implementar en la provincia de Catamarca, pero no fue desde el primer momento. Y ha concluido en este proceso en el que hoy podemos decir que está mucho más tranquilo, hay muchas menos noticias falsas circulando, y cuando surge una noticia falsa, inmediatamente creo que se desbarata porque la gente ha entendido y empezó a comprender que esa credibilidad que tiene el COE en brindar la información y que los medios han logrado entender por dónde era el camino para informar, ha permitido que mantengamos una situación de calma cuando todavía persisten dudas y respectivamente esto de
del por qué mantenemos hasta el día de hoy el registro cero. Si me permiten, puedo hacer una última intervención porque ya me tengo que retirar. Fundamentalmente agradecerle al Colegio Médico porque me parece loable que se haya hecho esta convocatoria y de hecho que quienes hemos participado, estamos participando, lo hacemos en función de que todos los días hacemos algo desde lo periodístico para transmitir y la misma información que a veces tiene la gente y que a veces se produce tanta confusión porque las instituciones más importantes del mundo la han tenido y esto nos ha dado la pauta de que realmente no teníamos y no tenemos la absoluta seguridad de que todo lo que se publica es absolutamente definitivo. Y si no, veamos que los países más importantes del mundo en investigación, hablemos de Estados Unidos, Suiza, Alemania, han tenido y tienen y son parte de la pandemia. Estados Unidos sobre todo. Entonces, esto que ha demostrado para quienes tenemos que informar a diario, de que nos encontramos con países que podrían haber dado el ejemplo, habiendo descubierto, y esto por supuesto es una partecita para ustedes que son médicos, de que por qué no se tuvo en cuenta los estudios de este tipo de pandemias si hemos tenido situaciones similares hace muchos años, insisto, hace más de 100 años. ¿Qué es lo que ha pasado con los estudios en medicina que no han trabajado sobre esto? ¿Cómo es posible que todavía sigamos experimentando y buscando la posibilidad a través de una vacuna de darle una solución a esto y que haya tantas muertes? Pero en ese aspecto yo quiero recordarles también que en la Argentina se mueren más de 32.000 personas por influencia y por problemas de enfermedades respiratorias de esta época del año. Y que esta pandemia en la Argentina no da ese resultado. Entonces, me parece que hay que pensar, porque en la Argentina hay extraordinarios profesionales médicos, hay que pensar qué es lo que está sucediendo que no se investiga más, en lugar de acusarlo a China de ser el autor de esto que estamos padeciendo ahora. Entonces, nos damos cuenta de que recién se hablaba de la grieta, y la grieta existe en el mundo. Tenemos un presidente como Bolsonaro que indefectiblemente hace lo contrario de lo que se propugna para la sociedad, que él mismo sabe que eso está mal. Tenemos un presidente de Estados Unidos, el país más importante del mundo, que es adverso a hacer lo que la Organización Mundial de la Salud le dice, y a la Organización Mundial de la Salud le saca los recursos financieros para demostrar que él es mucho más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al mundo? Hacer lo contrario. Entonces nos pone en una situación a los periodistas de receptar todo esto, de licuarlo, poner en un tamiz y volcarlo. Es decir, un compromiso muy grande. Muy grande, yo lo vivencio a diario en un medio tan importante como La Isla en Catamarca y el Diario de Catamarca, que en los últimos tiempos crecieron enormemente a raíz de esta pandemia o vaya a saber qué, pero lo cierto es que a todos nos ponen el mismo compromiso, cada uno desde su lugar, desde su sitial como periodista, pero fundamentalmente a ustedes, los médicos, que todos los días tienen que dar una explicación cuando el paciente llega y le dice, ¿qué es lo que pasa, doctor? ¿Cómo es posible que yo no pueda salir a la calle? ¿Cómo es posible que la gente se muera de esto en estos tiempos? ¿A dónde hemos llegado? A lo más alto hemos llegado, pero no hemos llegado en medicina a lo más importante, que es la preservación de la vida. Es decir, la preservación de la vida parece ser lo último. ¿O será que en realidad, como algunos estadistas en algún momento dijeron, que es el mismo caso de Perón, que ayer escuchaba un párrafo de su alocución hecho en el año 72, cuando vuelve a la Argentina, que decía: en el año 2000 vamos a encontrarnos con el peor de los males, con la pandemia que afecta al mundo. Es decir, lo decía un hombre hace 38 años. Y resulta ser de que nadie se dio cuenta de esto. Bueno, eso es lo que quería agregar y agradecerle infinitamente. La verdad que ha sido
un placer compartir con ustedes y ojalá haya muchas más convocatorias de esta para que mínimamente podamos aportar un poquitito a esto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, José. Gracias, José. Vadim, muchas gracias. Vadim levanta la mano. Prende el micrófono, Vadim, si no, no se te escucha. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos cerrando, así que propongo, desde ya me pongo a disposición, propongo una mesa de trabajo para consultas, para lo que sea, en cuanto a este vínculo tan importante que esta pandemia nos da la oportunidad de mejorar, que es entre los medios periodísticos y los colegios médicos, que me ofrezco y propongo que tengamos un contacto, el que sea necesario para consultas, para dudas, y de acá en adelante poder divulgar información recontrachequeada. Se hablaba de la fake news. Bueno, creo que el mejor filtro para temas médicos es el colegio médico, que es el que tiene un amplio panorama de la situación actual y vigente de los problemas de la salud pública y privada. Muchas gracias. Antes que nos vayamos, dos cosas. El doctor Guillermo Martínez tiene una encuesta para compartir con ustedes y con la audiencia que hizo el Colegio de Médicos. Yo después tengo una pequeña pregunta que quiero que me contestes todos desde el fondo de su corazón. En este aprendizaje del cual se habló, donde todos desde lo médico estamos aprendiendo a adecuar nuestra profesión a esto que este año nos ha tocado, que nos obliga a vestirnos de otra forma para atender un paciente, hasta a interpretar y seleccionar a diario el gran volumen de información que existe, así como todo esto impactó en nuestra profesión, también creemos y estamos convencidos y lo vemos, cómo ha cambiado la profesión de comunicadores de ustedes, ¿no? Donde hasta el mes de febrero quizás, como siempre decíamos, el ministerio más importante siempre fue el de Economía y los índices eran el de la inflación, la suba o la caída del PBI y el riesgo país. Y de repente nosotros atendiendo a estos pacientes de los cuales mucho no se sabe y todos los días aprendemos, y escuchando al periodismo, que empezó a considerar al Ministerio de Salud como el más importante o al más nombrado, y cambió el índice del PBI por el índice de camas de ocupación en terapia intensiva, o los criterios para testear o no testear un enfermo, y así cuantas cosas más. En este escenario, nuestros 1.300 médicos en Catamarca, con muchas impresiones, preguntas e inquietudes, que quisimos empezarlas a cuantificar o a mensurar de alguna manera, y entonces se nos ocurrió hacer una encuesta donde el universo es exclusivamente la población de médicos de Catamarca. Es una encuesta que tenemos resultados hasta ahora preliminares, pero que creo que sirven para darle una vuelta más a esta discusión. Me llaman la atención de esta encuesta dos cosas. Los médicos de Catamarca, en lo personal, percibimos entre un 50 y un 55% que esta es una amenaza potencial al sistema de salud, o quizás una amenaza como las que como que nos preparamos para una amenaza de este tipo. Sin embargo, el 60% de los médicos consideran, a pesar de no sentirse tan amenazados o habitualmente amenazados, sí consideran que es una grave amenaza para sus familias. Es decir, ahí tenemos una primera conclusión de nuestra preocupación como comunidad médica de propagar el virus a nuestras familias. Y si de comunicación se trata, y hay muchos otros ejes que analiza la encuesta que lo difundiremos al final de la misma, si de comunicación se trata, preguntamos tres cosas. ¿Cómo percibimos los médicos de Catamarca que las autoridades nacionales han tratado el tema, han informado el tema? Y los médicos percibimos que preliminarmente que en un 77% de los encuestados se trata adecuadamente el tema por parte de las autoridades nacionales.
Si los referimos a nuestras autoridades provinciales, el 70% de los encuestados cree que también lo trata adecuadamente. 77 nación, 70% la provincia. Por lo cual esto que se habló de la credibilidad inicial de nuestra información, en principio y hasta ahora está intacta. Quizás por el caso cero que hablaba Jorge. Pero como no estamos siendo autorreferenciales, como dijo el señor Miguel Clariá, y no se vayan a enojar conmigo, el 54% de los médicos encuestados creen que los medios de comunicación no están haciendo un adecuado manejo de la información. A ver, ahí está bueno los resultados. No sé, una cuestión, sí, la credibilidad de la fuente oficial en Catamarca todavía es muy fuerte. Incluso yo creo que la ministra Paladino se ha constituido como la referente, en este sentido la veo que tiene fortalezas, ¿no? Con respecto a la encuesta y con respecto a los medios, no sé si se habrá discriminado entre medios de comunicación, redes sociales, o a qué respondieron concretamente los médicos, porque sí hay mucha diferencia entre la información de los medios y la información que se difunde en las redes sociales. No sé si la encuesta habrá discriminado bien eso, ¿no? Sí, es una encuesta cualitativa que tiene una pregunta general al principio, que es cómo considera el tratamiento en los medios de comunicación, totalmente adecuado, parcialmente adecuado, realizan un inadecuado tratamiento o un mal tratamiento. Bueno, el 52% cree que es un tratamiento no adecuado. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la fuente de información más frecuente utilizada? Y allí es como que los médicos estamos muy digitalizados, es redes sociales e internet. Sí, como pasa con todo el público en general, es la vuelta a lo digital, el teléfono como mayor fuente de consulta, y las redes sociales yo creo que cayeron, o por lo menos lo que se ve en algunas mediciones, caen en cuanto a credibilidad. En cambio, sí en los jóvenes de 18 a 25 años, se informan preferentemente por Instagram, que es la red de ellos en este momento, ahí que está arriba de todo, ¿no? Sí, como decía, es un resultado parcial donde, digamos, el análisis estadístico y el cruce de variables todavía no lo hemos realizado. Probablemente después, y en esto creemos que vamos a tener la colaboración de la Universidad de Catamarca, vamos a poder cruzar quienes consideran lo adecuado e inadecuado con el medio que eligen para informarse. Pero bueno, era como si de información se trata, esto es un tema que nos viene preocupando, porque nosotros consumimos información y la información que consumimos, a diferencia de la comunidad en general, sirve muchas veces para tomar una decisión. Entonces ahí debemos separar el consumo de la comunidad médica de la información general, y también otra problemática es el consumo de la información científica, ¿verdad? Que en este tiempo ha hecho también una explosión de todo lo que en artículos se refiere. Yo tomaría ahí, a partir de eso, de esos datos, como lo mencioné hace un rato, esto es una tarea de aprendizaje, y en la tarea de aprendizaje es probable que nos estemos equivocando en no tratar adecuadamente algunas de las problemáticas, y por eso el resultado de esta encuesta, que en lo particular, más que preocuparme, lo que tiene que impulsar es a encontrar el camino correcto para brindar la información, y tomar como válido precisamente esta encuesta de sectores que evidentemente se ven afectados por la información que podemos suministrar, más aún en este tiempo. ¿Alguien más quiere hablar sobre la encuesta? Mario, Miguel. Casi que me tranquiliza la encuesta, si es solamente un 54%. Claro. Ya, me ha levantado un poco el ánimo.
pero hace bien Alejandra en marcar la diferencia entre los medios, empresas periodísticas y las redes sociales, ¿no? Son diferencias sustanciales en el rigor y en la responsabilidad que se asume. Yo temo que por la reconversión tecnológica de los medios, los así llamados medios tradicionales, nos vamos, en el mismo proceso tecnológico de digitalizarnos, nos vamos, me parece, también contaminando de esa tendencia a la inmediatez a cualquier precio de las redes sociales, con el costo inicial del rigor, el chequeo, la fuente y todo lo demás que nos han enseñado durante tanto tiempo, y que en la rapidez del clic que a cualquier precio se busca. ¿Cuántos clics tuvo? Y eso te dice si funcionó o no funcionó. ¿Qué te da más clic? ¿Una imagen morbosa o un informe riguroso? Me parece que la encuesta está siendo generosa con nosotros, con el promedio, digo, ¿no? Aunque por supuesto, lo decía Jorge recién, esto no significa que todos los medios, que todos los periodistas estemos en una tarea irresponsable o poco rigurosa, pero me parece que debemos estar muy atentos a eso que está registrando la encuesta que están llevando ustedes entre los medios. Yo lo que agregaría, así como recién hice la autocrítica, también hago una defensa de como en todas profesiones, hay buenos y malos periodistas, buenos y malos médicos, buenos y malos abogados, buenos y malos contadores. Lo que pasa es que en nuestra profesión a veces es difícil porque el médico hace de periodista, el abogado hace de periodista, el contador hace de periodista, y muchas veces nosotros los periodistas tenemos que hacer de otras profesiones y no podemos. O sea, yo no me quirófano porque tengo sangre y me desmayo, los números no son mi fuerte. Entonces yo hago sí una reivindicación de la tarea periodística, y muchas veces nos toca ser como los malos de la película. Esos malos de la película que a veces tenemos que decir las cosas que o la sociedad o los profesionales no quieren escuchar. Así que yo creo que está buena la encuesta para saberlo, creo que hay muchas cosas para cambiar, vuelvo a repetir, esto no es una defensa corporativa, es simplemente decir que como en todos los órdenes de la vida hay buena y mala gente, nos podemos equivocar. El problema es cuando la equivocación es adrede, cuando se busca, como dice Miguel y coincido, un clic más al costo que sea. Pero también defiendo que nos toca muchas veces en las cuestiones noticiosas, o en la realidad, no en las noticias, en la realidad, ser los malos de la película. Y bueno, eso elegimos, ser los malos de la película. Magdalena Badín. Sí. Me quedó como sensación, alguien habló de una pregunta, yo hablo de sensaciones a veces y digo, qué importante esto que organizó el colegio, ¿no? Porque qué importante este acercamiento, me queda eso como sensación. No, yo sumaba un poco a lo que también decía Mario, de que a veces a los periodistas, y como yo soy periodista no ejerzo, pero lo fui en algún momento, nos toca ser los malos de la película. Yo creo que también se dificulta mucho, que esto es una situación absolutamente extraordinaria, estamos ante una pandemia, ante una enfermedad que desconocemos. Y alguien, creo que lo mencionó Pablo, o no sé si Miguel también lo dijo, veíamos lo que decía la OMS como verdad inobjetable, y después nos encontramos con entidades médicas que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y creo que la gente también sabe eso cuando consume los medios. Yo creo que trataría como de dejar de lado esa cosa de que los periodistas por ahí en este momento están funcionando como o cometiendo errores y demás, sino que creo que hay algún tipo de salvataje desde quienes consumen los medios, de decir, bueno, puede haber errores porque estamos ante una situación extraordinaria. Así que nada, quería como agregar ese salvataje para no seguir echándole la culpa de todo a los medios de comunicación, que a veces pienso que son generadores por ahí de pánico,
pero también entiendo que lo hacen desde un lugar de poder llevar información a la gente, y muchas veces es la información que les llega que creen que es correcta y la dan como cierta, pero bueno, lo que decía, estamos en un momento en donde vamos viendo sobre la marcha qué es cierto y qué no. Yo recién decía, ahí te dejo Jorge, de lo de las vacas sagradas. Uno de los de la OMS, sin lugar a duda, perdió muchísimo prestigio, que le va a tardar décadas recuperar. Y después había, que casi es periodismo médico, que tiene que ver con ustedes, revistas, hay 2 revistas que son los pilares del saber médico en los últimos 100 años. Una es el New England Journal of Medicine y otra es The Lancet. Son todas revistas centenarias. The Lancet hizo un gafe que es histórico y que va a tardar también muchísimo en recuperarse, porque antes lo que decía The Lancet era Biblia, y se equivocaron. Y los médicos, ahora sí que decimos, ¿quién nos está enseñando? Todo esto ha sido tan vertiginoso estos 100 días que han pasado estas cosas. Jorge, por favor. No, simplemente para sumar que a mí me parece que en esto del rigor científico y en la búsqueda de la información, algunos confunden información con la primicia, y entonces en el correr detrás de la primicia lo que se hace es no chequear, no tomarse un minuto, y entonces prefieren tirar al aire determinadas cuestiones. Y en eso sí nos tenemos que hacer cargo y decir que del mismo modo que hay periodistas muy responsables que chequean, que hacen todo lo demás, hay un porcentaje, que no sabría cuánto, pero así sea mínimo, hay un porcentaje de periodismo que es irresponsable y que, bueno, lamentablemente las consecuencias las terminamos pagando el resto, pero eso existe en el orden local, en el orden nacional, y sucede a diario, lamentablemente. Vadim. Sí, tengo para decir al respecto, para aportar, que en estos 20 años que llevo trabajando para ustedes y que en estos expedientes hay autopsias, hay histopatológicos, hay opiniones de peritos y hay opiniones de médicos testigos, les quiero decir que esta pandemia también nos pone sobre la mesa algo que no siempre se dice con todas las letras. En medicina, señores, 2 más 2 no es 4. Entonces, esto nos lo pone sobre la mesa. Las mayores potencias del mundo, los mejores laboratorios del mundo están poniendo todo para encontrar una vacuna, para saber sobre este tema y hacer el negocio de su vida, y no lo están pudiendo hacer. Entonces, tomen conciencia, que la sociedad tome conciencia que no se le puede exigir a un médico entonces que estuvo en una guardia, que diagnosticó o no diagnosticó a tiempo. En la medicina intervienen cuestiones que tienen que ver con la biología, con la infraestructura, con el azar, tantas cosas, con la genética. Entonces, señores, la medicina no es 2 más 2, 4. La medicina es un riesgo permanente, que la sociedad tome conciencia. Como que entró a la guardia y no lo detectaron, no le hicieron, y sí señora, y sí señor. Los médicos no hacen maravillas, no hacen milagros, no son un scan, no es una ciencia exacta. Me parece que esto es el discurso que hay que llevarle a la población, y que a pesar de eso los médicos están al frente de esta situación, les cambian sus horarios de trabajo, muchos resignan ver a sus familiares por estar al frente y en situaciones de riesgo. Me parece que este es el mensaje que hay que llevar, este acercamiento de las instituciones médicas, como el Colegio Médico de Catamarca, como médicos municipales, le queremos decir a los periodistas, trabajemos juntos y contémosle a la gente que en medicina 2 más 2 no es 4, y que puede pasar que 2 pacientes con la misma patología, tratados de la misma manera, uno ande bien y el otro ande mal. Con eso quiero cerrar como alguien que hace 20 años que labura metido en temas médicos, analizando por qué se murió o por qué no funcionó tal o cual tratamiento. Y bueno, puede pasar. En todo acto médico hay un alto factor de riesgo y de alias que no depende del médico, que aún haciendo las cosas bien, hay infinidad de factores que influyen sobre cómo va a avanzar ese paciente, incluso del propio paciente, porque el acto médico es de a 2, y si el paciente no cumple con las recomendaciones, así como vemos a la gente con el barbijo mal puesto, por acá,
y después se quejan de que se contagiaron porque fueron al hospital o porque lo contagió el médico vecino. Dejemos la hipocresía de lado, por favor. Totalmente, Vadim, estoy totalmente de acuerdo. Miguel. Déjame solamente hacer un apunte sobre lo que acaba de decir Vadim. En Córdoba tenemos un caso, estoy seguro que lo conocen, de que un fiscal, no voy a especular sobre intenciones que puedan haber existido detrás del fiscal, ha imputado a 2 médicos, vinculado con uno de los brotes que se busca en un geriátrico de Saldán. La reacción de la gente, de la mayoría de la sociedad, y en este caso creo que sin duda del periodismo en su conjunto, fue casi con la vehemencia y la pasión que le pone Vadim a destacar esto, de que el margen de riesgo de un médico jugado en una situación de crisis como esta no puede estar sometido a fiscales que detrás de los escritorios están esperando un error para imputar. En este momento, ayer creo que fue, me tocó hacer una entrevista con una senadora, porque se está impulsando un proyecto, estoy seguro que Vadim de esto sí sabe, y sabe más que yo, no de reforma del Código Penal, sino de establecer por una ley específica la excepcionalidad de algunos de los artículos que se podrían aplicar en la persecución de presuntas malas praxis, cuando en este tipo de situaciones, sobre la marcha y en caliente, hay médicos que tienen que hasta llegar a la última y la más grave de las decisiones, que es la última cama, ¿no? De situaciones por las que han pasado colegas de ustedes en España y en Italia, cuando es el último respirador y tenés 2 pacientes, que debe ser la peor situación que puede enfrentar un médico. Separo eso, que quiero que no quede ninguna duda de que coincido 100% con lo que ha dicho Vadim, lo separo con los médicos profesionales infectólogos que les han tomado el gusto al vedetismo televisivo y que nos rompen los nervios todos los días cantándonos la justa, que deja de ser justa al día siguiente. Y nosotros, que somos unos burros en el tema, no tenemos más remedio que seguirlos. Poco infectólogo he admirado más en mi vida que el doctor Luc Montagnier, el infectólogo francés que dio la carrera para establecer el origen del virus del SIDA. Peleaban con Robert Gallo, el norteamericano, palo a palo, se convirtió en una novela, en una película y todo lo demás. Luc Montagnier salió en medio de la pandemia a dar opiniones, Pablo, por favor corregime si estoy diciendo una pavada, que al día siguiente, infectólogos recién egresados de la facultad, doctor Montagnier está diciendo una burrada. Entonces, los que no tenemos más remedio que ir por detrás de esas fuentes, corremos ese riesgo permanente de estar repitiendo burradas. Hay mucho infectólogo devenido en vedette de los medios que debería reconsiderar su rol. El proyecto de ley es de la doctora Moisés, de la diputada Moisés, y habla sobre la despenalización, o sea, en épocas de pandemia, de determinados actos médicos. Salga o no salga ese proyecto, yo quiero llevarle tranquilidad a través del Colegio Médico de la provincia de Catamarca y a través de los periodistas que están invitados en esta mesa, quiero llevarles tranquilidad. El Código Penal tiene un artículo que es el 34. Ese artículo 34 es el que a mí me excusa y justifica que yo, por ejemplo, tenga que tomar una decisión en un triage. Si yo tengo que decidir a qué paciente respirar, a qué paciente ponerlo en un respirador, ese artículo ya me cubre. Obviamente que esa ley es mucho más amplia y mucho más detallada, pero quiero llevar tranquilidad. Todavía, y porque así lo establece nuestro Código Penal, el médico tiene un respaldo jurídico para tomar esas decisiones sobre a qué paciente atiende o qué paciente deja de atender, como si fuera un triage, o a qué paciente pasa al respirador o qué paciente no pasa al respirador. Lo importante de todo esto, porque la ley argentina ya establece ese tipo de permisos, lo importante es que lo documente, porque los juicios contra los médicos suele ocurrir que 3 jueces, 2 o 3 años después del hecho, evalúan si el médico hizo las cosas bien o hizo las cosas mal, y le pregunta a este tipo de médicos, en algunos casos, ¿no? Obviamente, vedette, como dijo
acá el amigo que opinó, y opinan detrás de un escritorio, opinan 3 años después, tomándose un cafecito, y opinan no sobre el hecho real, sino sobre el hecho que pudieron reconstruir. Al médico se lo juzga por un hecho que no es el real, porque en los juicios no tenemos un audio y un video de lo que pasó en ese consultorio, en ese box de la guardia, en esa cama de terapia intensiva. En el juicio lo que tenemos es la reconstrucción del hecho a partir de lo que se puso en la historia clínica. Tengan en cuenta esto, les voy a tirar esta máxima. En los juicios por responsabilidad profesional, los jueces no juzgan el hecho real, juzgan el hecho reconstruido. Y el problema está en que a veces por falta de tiempo, a veces por falta de una gimnasia en el tema, el médico hace, pero no documenta, porque todavía tenemos en la cabeza que documentar es una faceta administrativa, cuando en realidad el acto médico consta de lo asistencial y de lo documental. Así lo dice la ley 26.529, que obliga a documentar cada acto médico. Ojo, no soy un paracaidista o alguien que viene a hablarles detrás de un escritorio. Sé la falta de tiempo que tienen, el pluriempleo, la cantidad de pacientes y la presión que tienen. Entonces, que yo les venga a decir, tienen que documentar más para decir, claro, para esta persona es fácil decirlo. Sé que no es fácil, pero sepan que es en beneficio de ustedes. Porque, repito, los actos médicos se juzgan a partir de la reconstrucción de ese acto médico que se hace quizás 1, 2 o 3 años después. Gracias. Bueno, gracias, Vadim. Como para ir cerrando, yo voy a hacer un ejercicio que quiero hacer con ustedes. Los periodistas creo que son grandes radares de la sociedad. Es impresionante. Necesito que, sacando toda la parte política que no me interesa, digan en 1 o 2 palabras cada uno qué nos pasó en estos 100 días. Y con esto cerramos. Gracias. Magdalena, que estás apurada. ¿Qué nos pasó en estos días? Pablo, ¿qué nos pasó en estos días como sociedad, como medios o como médicos? Así sé desde qué mirada. Como personas. Yo creo que en líneas generales, y perdonen la cosa negativa, alguien lo mencionó cuando empezamos a charlar, creo que se están viendo nuestras propias miserias también, como sociedad. Creo que se está viendo algo... Nada, creo que la mejor manera de decirlo en 2 palabras es eso. Creo que está sacando a la luz muchas de nuestras miserias como sociedad. El que sigue. Me tengo que despedir, así que sigo yo. Suscribo lo que dijo Magdalena. Y agregaría una más, muy breve. Estoy seguro que la mayoría ha leído a Yuval Harari. Lo he leído con atención a este filósofo, historiador israelí, que escribió y se convirtió en un éxito mundial que la ciencia médica no tiene frontera, la especie humana, con la ciencia médica sin frontera, va a estar buscando prácticamente la inmortalidad. No terminó de escribir el libro y un virus nos hizo sentir a todos que somos absolutamente frágiles y vulnerables. Esa ha sido mi sensación en estos 100 días. Les agradezco a todos, yo me desengancho. Pablo, cordial saludo, muchas gracias a vos. Colegas, a cada uno de los colegas catamarqueños. Mario, nos estamos viendo, doctor. A todos muchas gracias, ha sido realmente una oportunidad excelente. La valoro y la agradezco. Un gusto, un gusto. Sigan bien. Alejandra. ¿Terminemos con la ronda? Ahí estoy, sí. Sí. Bueno, difícil. En primer lugar, sigo la misma línea, me parece que nos pasó esto de enfrentarnos a la incertidumbre. No tener certezas creo que nos descolocó a todos, como personas, como profesionales. Esto de no tener certeza a qué nos enfrentamos fue tremendo, sigue siendo todavía tremendo. Y yo creo, al principio muchos decían que vamos a salir mejores después de esta pandemia. Yo en este momento creo que no, que no vamos a ser mejores después de esta pandemia, y como decía Magdalena, ha quedado demostrado, y lo decía Mario, en este tiempo, ¿no? Salieron lo peor de las miserias humanas.
Muchas gracias a todos, bueno, aprovecho, muchas gracias por la invitación y muy buena oportunidad. Sigo por aquí. Bien. Mario. Bueno, yo lo había dicho, surgen nuestras miserias, lamentablemente es así, pero también, le trato de buscar el lado esperanzador, también surgen algunas cuestiones humanas distintas. Yo vengo, como hace como 100 días, porque hice un aislamiento preventivo previo, así que hace 100 y no sé cuántos días, volví a la radio ayer, o sea que al estudio, y lo que sí creo que por un lado saltan nuestras miserias, pero en lo personal y creo que individualmente también surgen algunas cuestiones de darnos cuenta de que esto que es inmanejable, el famoso dicho, hubiera hecho, yo tengo mis hijos lejos, ahí también hace mucho que no los veo, mi mamá es lejos, bueno, creo que también surge por lo menos el valorar las cosas que uno creía seguras y para nada son seguras con esta pandemia. Así que salen nuestras miserias, pero también salen algunas cosas buenas, como el reconocimiento de que valoramos cosas que lo cotidiano no valoramos. Jorge, querido. Sí, coincido con Mario esto de, creo que en este tiempo lo que aprendimos es a valorar un poco más la vida, nos ha demostrado qué vulnerables que somos, y sí, coincido, creo que fue Alejandra la que decía esto de, todos opinaban que bueno, que la pandemia nos va a hacer cambiar, nos va a cambiar la vida, pero sin embargo coincido en que difícilmente eso ocurra porque ante el primer indicio mostramos lo peor de cada uno de nosotros. Entonces, con ese panorama es difícil pensar que cada uno de nosotros va a ser distinto después de todo esto. Y me parece que es eso, nos dio un sacudón muy fuerte. Ojalá nos reacomodara un poco las ideas, pero bueno, aprendimos a valorar algunas cosas que por ahí nos pasan cotidianamente y que la vemos pasar simplemente. Adín, para cerrar. Bueno, está abierto el micrófono, sí. A mí lo que me pasó es un combo de sensaciones. La primera es que puso las cosas en su lugar. Yo creo que esto pone las cosas en su lugar. Creo que pone al equipo de salud en el lugar del que se lo venía corriendo. Creo que el equipo de salud, hoy dependemos del equipo de salud. Tengo admiración por gente que podría dejar de ir a trabajar, que podría pedir una licencia por determinadas características y quiere seguir yendo, quiere ir a colaborar. Me parece que esto pone las cosas en su lugar. Así como cada uno de nosotros nos hizo pensar y alguno dijo, bueno, valoramos más esto, valoramos más aquello, nos dimos cuenta que tener más o menos plata frente a una situación como esta no te sirve, pero me parece, como integrante del equipo de salud, digo, esto puso las cosas en su lugar. ¿Qué es más importante, un youtuber o un médico? Yo lo hablo con mi hijo. Entonces, a partir de acá, a más fuerza y a seguir mostrando que aquellas personas que hacen algo por el otro, siempre digo, el médico tiene la vocación de un bombero. Yo que trabajo también para los médicos del SAME, tienen la vocación de un bombero. Pocas profesiones tienen la vocación que tienen ustedes, y me parece que esto lo demuestra. Yo sí digo que esto muestra la peor y la mejor cara de la sociedad, y creo que a futuro el equipo de salud va a ser revalorizado a partir de, creo que veníamos en una suerte de bajada en el valor del equipo de salud, por parte de la sociedad, lo digo. Me parece que esto otra vez nos pone en el lugar que corresponde. Gracias, Vadim. Como frutilla del postre, el doctor Martínez. Gracias. Les agradezco profundamente los comentarios por privado, por nuestras redes, son por demás de agradecimiento hacia todos los conceptos que se han vertido. Agradezco también, además de ustedes, a nuestros espectadores. Creo que fue una actividad realmente muy productiva. Creo que suscribo lo que dijo un poco cada uno, ¿no? En estos 3 meses se dejó de filmar al futbolista y empezamos a ver el trabajo que hacemos nosotros, porque se expuso, digamos, el dilema de la última cama o el último respirador y 2 pacientes. Pero ese trabajo, como dijo Vadim, es cotidiano nuestro,
y es para lo que nos hemos preparado. El triage es una operación de selección o de priorización en la atención de la emergencia que quizás se conozca por parte del periodismo o por parte de la población general ahora, pero un accidente en la esquina con 2 politraumatizados y una sola ambulancia nos lleva a tomar la misma decisión todos los días, nada más que no estaba visibilizado. Y como vivimos en una sociedad donde no nos visibilizamos mucho, creo que la otra palabra que se dijo acá, el acercamiento y el aprendizaje, nos tiene que hacer mejores por más que se hayan expuesto miserias ahora. Me quedo con esa idea esperanzadora de Mario. Creo que de esto tenemos que salir mejores. La ciencia médica es así, la ciencia biológica no es exacta, es perfectible. Todo lo que ustedes vieron, la hidroxicloroquina que venía a salvar a todos los COVID, o el uso del tapaboca, hoy no, mañana sí, eso es la ciencia médica, como lo es la ciencia social que ustedes practican y como lo es la ciencia jurídica. Nos acerquemos, conozcamos nuestros saberes que han quedado expuestos en pos de una sociedad mejor. Les agradezco muchísimo la participación, creo que fue una de nuestras mejores actividades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo.